Bueno, tenemos algunos temas bien importantes relacionados con el área de salud y el otro pues de agua de saneamiento y las escuelas saludables. En este tema de escuelas saludables pues se abarcan muchísimos subtemas, podríamos decirlo de igual forma, para bienestar de los niños. Sí, la verdad es que estamos viendo pues que los maestros pongan en práctica los conocimientos que se les han dado a través de esta institución en el mantenimiento de los sanitarios, la limpieza, la higiene en los alumnos, que se le dé seguimiento. Prácticamente ese es el propósito básico de estas actividades. Queremos comentarles que como en esta comisión de la municipalidad, en esta comisión de educación, pues están integrados el Ministerio de Educación a través de los CTAs, coordinadores técnicos administrativos, y otras entidades. Entonces a través del Ministerio de Educación pues se hizo la convocatoria para que distribuyeran para cada día diferentes directores. Son directores de establecimientos los que están acá. En esta ocasión pues dentro de la cooperación interinstitucional que forma la Comisión de Educación, ¿esto se continuará haciendo con más maestros? Bueno, por el momento esta es una fase. Más adelante vamos a orientar al resto de directores. Como estamos saliendo los establecimientos educativos a verificar estas prácticas, entonces vamos nuevamente a organizar otro evento de estos. ¿Qué organizaciones conforman la Comisión de Educación dentro del común? Bien, tenemos primero la municipalidad, tenemos de World for People, de Verde y Azul, de Conalfa, de la Universidad de San Carlos, específicamente de la CUSAC. En este día pues estamos realizando una actividad conjuntamente con la Comisión de Educación para dar seguimiento a todos los trabajos que nosotros hemos venido trabajando a nivel de las escuelas en coordinación con la municipalidad. El objetivo de esta actividad pues es como darle el seguimiento para que los directores de los establecimientos puedan dar la sostenibilidad a cada uno de los sistemas que nosotros estamos trabajando a nivel de las escuelas. En esta ocasión pues la convocatoria de maestros ha sido a través del Ministerio de Educación. ¿Se ha trabajado de manera muy coordinada con nuestra organización? Sí, en este caso pues los CTAs forman parte de la Comisión de Educación. En este caso lo que se está trabajando con los directores específicamente es el tema de sostenibilidad y el tema de cobertura total y también el tema de consumo de agua segura. Se está trabajando muy fuerte en cuanto a la salud de los niños para que puedan tener una mejor enseñanza de aprendizaje. Sí, uno de los objetivos primordiales del proyecto pues es enfocado a temas de salud e higiene, y uno de los objetivos fuertes del proyecto es el tema del lavado de manos.